¿Qué tal, chicos? Bien, en este video vamos a hacer repaso de los temas relacionados con triángulos. En esta ocasión vamos a trabajar todo lo relacionado con congruencia y semejanza de triángulos. Bien, para comenzar, vamos a ver el significado de congruencia y semejanza. Antes de abordar los conceptos de congruencia y semejanza de triángulos, es importante recordar que un polígono es una figura plana cerrada y acotada o delimitada por los lados representados por los segmentos de líneas rectas. Estas son las que se encuentran entre los vértices o las que unen los vértices. Recordar un poco la notación. Un triángulo lo podemos notar por sus vértices A, B y C, como vemos aquí en la figura. Y cada segmento que une los vértices, por ejemplo, AB, BC y AC, son los lados. También notamos que podemos mencionar los ángulos que se forman con estos lados, es decir, los ángulos que se forman sobre esos vértices. De esta forma podemos mencionar el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, o bien mencionar el ángulo ACB, que es el ángulo que comienza en A, con vértice en C y que termina en B. Nos referimos a este ángulo de aquí. Entonces, este sería el ángulo ACB. Entonces, ya recordando cómo se denota un triángulo, podemos pasar a empezar a hablar de congruencia. Bien, las figuras congruentes son aquellas que tienen el mismo tamaño y la misma forma. Es decir, para que dos figuras las consideremos congruentes, es necesario verificar que las medidas de sus tres lados y las medidas de sus ángulos sean iguales. Para esto podemos recordar que un triángulo va a tener entonces 6 elementos a considerar, 3 ángulos y 3 lados. Bien. Más adelante vamos a abordar algunos teoremas relacionados con la congruencia, los cuales nos ayudan a identificar cuándo estas relaciones se cumplen. Bien, para comenzar, vamos a verificar cuáles son los criterios para definir si dos triángulos son congruentes. Aquí en el texto podemos notar la siguiente oración. Dice, si dos triángulos son congruentes, sus lados y sus ángulos correspondientes son congruentes entre sí y por tanto coinciden, es decir, tienen la misma posición y la misma medida. ¿Cómo podemos definir esto? Si nosotros observamos los triángulos que tenemos aquí en la imagen, estos de acá, el ABC y el DEF, podemos ver que hay unas marcas en cada uno de los lados. Esas marcas nos están indicando qué lado le corresponde a cada triángulo respectivamente. Es decir, el lado AB le corresponde al lado DE. Quiere decir que estos dos lados tienen la misma medida. Lo mismo ocurre con el lado AC y el lado DF. Son correspondientes y por lo tanto tienen la misma medida. Ahora, el ángulo que se encuentra atrapado entre esos dos lados, en este caso es el ángulo formado en A, y en el otro triángulo el lado formado en D. Si la relación que se forma tiene el mismo sentido, entonces decimos que los triángulos son congruentes. Esto porque las partes se corresponden en el mismo orden y con la misma medida. Si continuamos esta relación hacia los demás lados y demás ángulos, notaremos que esta relación permanece. Entonces podemos confirmar que los dos triángulos son congruentes. En otras palabras, para definir que dos triángulos son congruentes, basta con encontrar relaciones entre lados y ángulos que se correspondan en forma y medida. Bien, les invito a leer cada una de las diapositivas que aquí estamos presentando en el video para tener un poco más de información. De la misma manera puedes acudir a tu compendio y hacer la lectura para ampliar tu conocimiento sobre este tema. Bien, aquí nos dice que en la imagen de la izquierda el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Ya habíamos comentado por qué.
Y esto tiene una representación. La representación de dos figuras congruentes, en este caso dos triángulos, es la que tenemos aquí en pantalla. El triángulo ABC congruente con el triángulo DEF. Esto quiere decir que el lado AB corresponde al lado DE, que el lado BC corresponde al lado EF y que el lado AC corresponde al lado DF. Y de la misma manera, los ángulos se corresponden. Siempre que hablemos de figuras congruentes, tenemos que mencionar los lados correspondientes en el orden de la correspondencia. Vamos a verificarlo. AB se corresponde a DE. Ahí tenemos. BC corresponde a EF. Y AC corresponde a DF. Podemos notar que en la figura esta relación se puede comprobar gracias a estas marcas que indican que lados son iguales. De la misma manera lo podemos confirmar con los ángulos. También se dice que el ángulo A es homólogo o correspondiente. En este sentido, homólogo o correspondiente lo vamos a utilizar como un sinónimo. Bien, normalmente ponemos correspondiente. Bien, vamos a continuar en la siguiente diapositiva. Y en este caso vamos a hablar de las partes que son congruentes. Por ejemplo, dos segmentos son congruentes si y solo si tienen la misma medida. ¿Esto qué quiere decir? Si en algún ejercicio nos dicen el lado AB mide 10 y el lado DC mide 10, entonces, ¿qué podemos confirmar? Podemos confirmar que ambos lados son congruentes, ya que miden lo mismo. O al revés, si son congruentes, van a tener la misma medida. Podemos utilizar esta propiedad de forma reflexiva, ya que es un sí y solo sí. Se puede leer en los dos sentidos. Bien, algunas propiedades de este criterio de congruencia es la propiedad reflexiva que dice que si AB es congruente con AB para cualquier segmento AB. ¿Esto cómo lo podemos interpretar? Cualquier segmento es congruente con él mismo. O sea, todo segmento es congruente consigo mismo. Simetría. Si AB es congruente con CD, entonces CD es congruente con AB. Es como decir, si Juan tiene 8 años y Pedro tiene 8 años, entonces los dos tienen 8 años. Y al revés. Sería como un sí, solo sí. La transitiva, esta la hemos visto anteriormente. Esta se trata de que si un segmento es congruente con otro, si AB es congruente con CD y a su vez CD es congruente con EF, entonces el primer segmento, que es congruente con el segundo, y el segundo, que es congruente con un tercero, el primero y el tercero serán congruentes entre sí. De la misma manera podemos hablar de congruencia en ángulos, bajo las mismas condiciones. Si dos ángulos tienen la misma medida, entonces son congruentes. Y si dos ángulos son congruentes, entonces tienen la misma medida. Bien, la relación de congruencia de triángulos, así como las relaciones de congruencia de segmentos y de ángulos, tienen las mismas propiedades: reflexiva, simétrica y transitiva. Ya las hemos mencionado anteriormente. Vamos ahora sí a entrar de lleno a la congruencia de triángulos y vamos a hablar de los tres teoremas principales o de los tres criterios principales de congruencia. El primer criterio de congruencia es el criterio LAL, que son las siglas de lado, ángulo, lado. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos dos figuras, como aquí se muestra en la imagen, figura 1 y figura 2, y queremos probar si son congruentes, lo que tenemos que hacer es identificar si tenemos
pares de lados correspondientes congruentes. Aquí en la figura me están marcando estos datos, ¿sí?, como congruentes. Y por acá me dice si ABC es congruente con A', B', C', entonces sus ángulos correspondientes son congruentes y sus lados correspondientes son congruentes. Pero vamos a ver cómo es que esto se cumple. Ya notamos que aquí tenemos estos dos lados marcados como congruentes. Ahora, tenemos que verificar si existe un ángulo congruente. Si el ángulo de aquí estuviese marcado también como congruente, que si tuviese una marca que diga que esos dos ángulos se corresponden y son iguales, ya tendríamos parte del criterio lado, ángulo, lado. Y por último tendríamos que verificar un segundo lado que se corresponda y sea congruente. De esta forma tenemos un lado, un ángulo y otro lado. O en otras palabras, tenemos el ángulo que se forma en la figura. Esta relación, lado, ángulo, lado. Y si se confirma que las dos figuras comparten esa relación o esa correspondencia de lado, ángulo, lado, entonces esto garantiza que el resto de las partes de la figura, en este caso del triángulo, el resto de las partes del triángulo también son congruentes. Entonces, criterio para verificar que dos triángulos son congruentes: criterio, lado, ángulo, lado. Bien, otro criterio que también nos permite verificar que dos triángulos son congruentes es el criterio ángulo, lado, ángulo. Ahora vamos a comenzar por un ángulo y verificar si tiene un correspondiente congruente. Un lado y ver si tiene su correspondiente congruente. Y otro ángulo y ver si tiene su correspondiente congruente. En este sentido, lo que estamos haciendo es tomar los ángulos que se forman sobre un lado del triángulo. Si los ángulos, los dos ángulos que se forman sobre un lado del triángulo tienen correspondencia y congruencia con los ángulos y el lado que se forma en otro triángulo, entonces estamos hablando de congruencia de triángulos. Ambos triángulos serán congruentes. Bien, y por último, vamos a ver el criterio que quizás sea el más sencillo de observar, porque este criterio es el criterio lado, 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 el cual dice que si los tres lados de un triángulo son congruentes con los tres lados de otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes entre sí. Lado, 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 lado. Podemos notar la correspondencia de partes, como los lados que se corresponden. El MR se corresponde al SU, el RN se corresponde al UT y el MN se corresponde al ST. Como podemos ver esta relación de congruencia entre los tres lados, decimos que los dos triángulos son congruentes entre sí por el criterio lado, lado, lado. Bien, espero que hasta aquí este pequeño repaso nos sirva para recordar lo visto en clase durante todas nuestras sesiones, y con esto podamos pasar a hacer algún tipo de ejercicios y que nos ayude para el día de nuestra evaluación. Bien, a veces podemos utilizar esta información para resolver situaciones en un solo triángulo. Por ejemplo, este teorema que vamos a mencionar dice que en un mismo triángulo, a lados congruentes se oponen ángulos congruentes. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un triángulo isósceles, ¿vale? Si tengo un triángulo isósceles, este tiene dos lados iguales, como mínimo. Entonces, a cada lado se le va a oponer un ángulo. Pero como los lados son iguales, los ángulos que se le oponen también son iguales entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Que supongamos que aquí mide 8 y aquí mide 6.
Entonces, vamos a inventar, no estoy diciendo que esa sea la medida, lo estamos inventando como ejemplo. Vamos a decir, por ejemplo, que aquí mide 40 grados, ¿vale? Entonces el otro ángulo también debe medir lo mismo, 40 grados. Esa sería más o menos una explicación. Digo, esta es un poco inventada, es nada más como ejemplo. No he verificado si realmente son esas medidas. Solo los estoy utilizando para ilustrar esta idea. Ahora, yo les pregunto, ¿qué pasaría si en lugar de ser un isósceles fuese un equilátero? O sea que sus tres lados midieran lo mismo. ¿Cuánto medirían los tres ángulos? Se los dejo de tarea, piénsenlo, pausen el video si gustan y vuelvan por la respuesta en unos segundos. ¿Ok? ¿Ya pensamos la respuesta? Pues si los tres lados fueran iguales, entonces los tres ángulos que se oponen fueran iguales. Y como todo triángulo tiene como suma interna de sus ángulos 180 grados, la suma de los tres ángulos me debe dar 180 grados. Cada uno debería medir 60. Porque 60 por 3 me da 180 grados. Bien, esa sería una justificación. Claro, en este momento lo estoy diciendo totalmente de palabra, lo hice verbalmente. Ya en una evaluación tendremos que decir la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Entonces, ¿vale? Y así vamos mencionando, ¿no? Entonces, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C igual a 180. Pero como A y B y C son iguales, ¿sí? Entonces, algo así diríamos, ¿no? Ángulo A más ángulo B más ángulo C igual a 180. Pero como A, B y C son iguales, entonces cada uno equivale, por ejemplo, al mismo A. Así que ahora tengo 3 veces A. Y 3 veces A me debe dar 180. Entonces, una sola A, ¿cuánto vale? 60. Algo así sería un argumento ya más formal para la evaluación. Bien, pasemos al siguiente teorema que nos dice que en un mismo triángulo, a ángulos congruentes se oponen lados congruentes. Sería el teorema recíproco. ¿Vale? Si yo conozco estos dos ángulos y sé que son iguales, entonces los lados que se oponen también van a ser iguales. Sería el teorema a la inversa, el teorema recíproco. Bien, vamos a continuar. Bien, ahora hablemos de semejanza. La semejanza suele ser un poco más sencilla de probar, ¿vale? Ya que la semejanza lo que trata es de la igualdad de forma, pero no de tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo tener dos figuras, como estas que están aquí en la pantalla, que tengan la misma forma, pero tamaños diferentes. Entonces, la relación ya no es de igualdad. La relación ahora es de proporcionalidad. ¿Sí? Estamos hablando de lados proporcionales. Pero ¿cómo verifico que estamos ante figuras semejantes y no congruentes? Bueno, la clave está en la medida de los ángulos. Si podemos verificar que la relación entre ángulos es la misma, entonces estamos ante figuras que son semejantes. Quiere decir que tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Y entonces podemos establecer razones como esta. Recuerden que una razón en matemáticas es una comparación de dos cantidades mediante una división. Entonces podemos establecer estas razones como que el segmento AB dividido sobre el segmento A'B'
debe dar lo mismo que BC sobre BC', B', C'. O sea que si yo comparo dos lados de la figura con dos lados de la otra figura que tengan el mismo orden o la misma secuencia, ¿vale? La comparación que me dé debe estar en proporción, es decir, debe dar el mismo resultado. Vamos a continuar y ver si tenemos por acá algún ejemplo para probarlo. Bien, bueno, aquí un poquito de información sobre proporciones, razones y proporciones. Esto se los dejo para que ustedes lean. Son temas que se han visto incluso en semestres anteriores, pero vamos a buscar un caso para poder comprobar esta situación. A ver si me sale alguno por aquí. Ahorita regresamos a estos teoremas. Bueno, aquí tenemos, miren, vamos a ver el siguiente ejercicio, el ejercicio número 2. El ejercicio número 2. En este ejercicio número 2 me dice que DE es este segmento, lo estoy marcando aquí con rojo, DE es paralelo a BC. Como son paralelas, mantienen la misma inclinación. Y me pide que determine el valor de EC, o sea, el valor de X, y el valor de AC, o sea, todo el segmento. Bien, ¿qué podemos observar en esta figura? En esta figura lo que podemos observar es que hay dos triángulos. Un triángulo pequeño que voy a marcar aquí como el número 1, que sería el triángulo ADE, que tiene por medidas 5, 4 y un valor aquí que no conozco, pero al menos conozco el 5 y el 4. Bien, y por otro lado tengo el triángulo que en este momento vamos a denominar como el triángulo ABC, que es un triángulo más grande que el triángulo que mencionamos primero. O sea, tenemos un triángulo número 2. Ahora, ¿qué podemos observar? Ambos triángulos comparten ángulo en A, por lo que tienen un ángulo en común. Pero además, estos segmentos que nos mencionaron al principio son rectas paralelas. Y aunque en este momento no hemos repasado paralelas, sabemos que los ángulos que se forman del mismo lado de la transversal y en la misma posición se les llama correspondientes y sabemos que son congruentes. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el ángulo que se forma en C es el mismo ángulo que se forma en E. Y el ángulo que se forma en D, aquí, es el mismo ángulo que se forma en B. Por lo que el triángulo 1, que es este de aquí, el ADE, tiene la misma forma que el triángulo ABC. Entonces, puedo poner esto como conclusión. Triángulo ABC es semejante al triángulo ADE. Este símbolo que estamos utilizando, significa semejanza. ¿Vale? Lo voy a poner aquí a un ladito. Cuando usamos este símbolo, significa semejanza. Mientras que cuando uso este otro, significa congruencia. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí solo escribimos las onditas. En las semejanzas se escriben estas especies de ondas, diciendo que las figuras tienen la misma forma, pero no me garantiza el tamaño. Mientras que esta otra, que es una ondita y un signo de igual, me dice forma y además tamaño. Comparten forma y tamaño. Recuerden, congruencia, forma y tamaño. Semejanza, solo forma. Bien, entonces ya tengo las bases para poder resolver. Ya llegamos a la conclusión de que los dos triángulos son semejantes. Bien, voy a borrar las anotaciones que he hecho para limpiar la imagen y que sea más fácil de leerla. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer?
Ya que hemos probado o deducido que los dos triángulos son semejantes, entonces podemos establecer relaciones entre sus lados. Por ejemplo, en el triángulo pequeño, el lado AE, lo voy a escribir así, AE, es igual a 4 unidades. El lado AD es igual a 5 unidades. ¿Vale? Es en el triángulo número 1 o en el pequeño. Pero en el triángulo más grande, el lado AB es igual a 8 unidades. Y el lado AC, AC es igual a X más 4. ¿Por qué? Porque es la suma de estos dos segmentos que están aquí. X y 4. Bien, entonces vamos a comparar lados correspondientes. Vamos a ver, empecemos con el lado desconocido. X más 4 es A, su lado correspondiente en el triángulo pequeño, que es 4, como 8, que sería la suma de 3 más 5, 8, AB vale 8, es A, AD, es el lado pequeño, es así. Entonces se establece esta igualdad. Esta igualdad se llama proporción. Y para resolverla tenemos que hacer un despeje. Nuestro objetivo es dejar solita a la X. Entonces, este 4 que está aquí multiplicando, que está dividiendo, lo pasaríamos al otro lado multiplicando. De esta manera, X más 4 es igual a 8 multiplicado por 4 dividido entre 5. Y luego tendríamos que X es igual a 8 por 4 son 32 entre 5. Y este 4 que está multiplicando lo pasamos, perdón, que está sumando, lo pasamos restando 4. Ahí está. Bien, así que solo nos falta utilizar nuestra calculadora o bien hacerlo con nuestro lápiz y hacer la operación. Dividir 32 entre 5, lo cual nos da 6.4 y restarle 4. Esto nos da 2.4. La respuesta sería que X vale 2.4. Y ojo, como estamos trabajando con geometría y queremos medidas exactas, aquí no debemos redondear ningún valor. Simplemente nos quedamos con el valor que nos dé el resultado. En este caso ya sabemos que X vale 2.4, pero X equivale al segmento EC. Entonces, como conclusión, el segmento EC vale 2.4 unidades. Y también nos piden la medida del segmento AC, pero AC está conformado por 4 más X, o sea que AC sería 2.4 más 4, lo cual es 6.4. Bien, espero que esta forma de revisar la semejanza nos esté siendo clara y nos ayude a resolver ejercicios para nuestra evaluación. Bien, vamos a regresar a los teoremas que nos faltaron revisar. No son todos los que están en el compendio, aclaro. Son algunos que escogí que considero relevantes, eh, digamos, como útiles para resolver diferentes tipos de ejercicios, pero no son los únicos. Existen otros que están en nuestro compendio, los cuales vale la pena leer, aunque sea una vez, para recordar para el día de la evaluación. Bien, regresemos entonces a los teoremas que nos faltaron revisar y después continuamos con los ejercicios. Ok,
Vamos a revisar esos teoremas sobre semejanza de triángulos, pero que tienen que ver con proporcionalidad. Dice así, postulado fundamental de proporcionalidad. Toda recta paralela a uno de los lados de un triángulo que intersecta en puntos diferentes a otros dos lados determina segmentos proporcionales a dicho triángulo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un triángulo ABC y trazo el segmento DE paralelo a uno de los lados, en este caso ABC, entonces esta línea que tracé me va a dividir a la figura en segmentos proporcionales, ¿sí? Entonces, estos segmentos son proporcionales. Estos segmentos son proporcionales, ¿vale? Y estos segmentos son proporcionales. Bien, esto me puede servir para resolver ejercicios como el que vimos anteriormente. ¿Ok? Pasemos al siguiente. Corolario. En cada triángulo rectángulo, la altura sobre la hipotenusa, ojo, aquí me están diciendo que este es un triángulo rectángulo, ¿vale? Que aquí mide 90 grados. Y si trazamos la altura sobre la hipotenusa, esta determina dos triángulos que son semejantes. Quiere decir que el triángulo 1 es semejante al triángulo 2, tiene la misma forma. Entonces, el lado AB, que es la hipotenusa del triángulo 1, corresponde a AC, que es la hipotenusa del triángulo 2. La altura AD, que es un lado, el lado menor del triángulo 1, corresponde al segmento CD. El segmento CD, que es la altura, sería la altura del triángulo 2. Y por último, el segmento BD corresponde al segmento AD del triángulo 2. Bien, así que podemos establecer estas relaciones de semejanza cuando dividimos a un triángulo rectángulo con una altura. Bien, y vamos a ver ahora el teorema de Tales. Este teorema es sumamente importante y se utiliza mucho para resolver problemas de proporcionalidad, pero también es pregunta, digamos, clásica de exámenes de selección, como el Exani. Teorema de Tales. Si una recta es paralela a uno de los lados de un triángulo, cortando los otros dos en puntos distintos, se forma un segundo triángulo semejante al primero. Es bastante parecido al teorema que vimos anteriormente. Bueno, lo que nos está diciendo es que si trazamos esta línea y esta línea o este segmento es paralelo a este otro, ese segmento DE está permitiendo que se formen dos triángulos que sean proporcionales el uno al otro o triángulos semejantes, como vimos en los casos anteriores. Bien, ahora sí, procedemos a resolver algunos ejercicios más y les voy a dejar algunos para que ustedes resuelvan luego en casita. Y si hay dudas, podemos también dejar los comentarios, ¿sí? O esperar a una hoja de respuestas que les proporcionaré posteriormente. Bien, vamos a ver el ejercicio número 1. En el ejercicio número 1 me dice, calcule la longitud de la mediana a la base del triángulo isósceles. Si los lados congruentes miden cada uno 25 centímetros y la base mide 14. Vamos a empezar por interpretar esta información. Me hablan de un triángulo que es isósceles y que los lados congruentes miden 25. Entonces, este es un lado de 25 y pues no me lo menciona como tal, pero quiero pensar que este es el otro de 25, ya que me habla de una base. Entonces la base sería BC. Me dice que BC vale 14.
¿vale? Entonces, si BC vale 14, ¿cuánto vale X? La pregunta sería, ¿cuánto le falta 7 para convertirse en 14? Bueno, le faltan 7 unidades. Entonces ya resolvimos el valor de X. Pero bueno, me piden hacer algo más. Ahora me piden hallar el valor de la mediana. ¿Qué es una mediana? Es una línea, un segmento de línea o una recta que va del vértice al punto medio del lado opuesto. Esta es mediana, que en este caso vendría a ser también altura. Entonces estamos suponiendo que este es un triángulo rectángulo que tiene por lado 7 y por hipotenusa 25. Aplicando el famoso teorema de Pitágoras, podemos resolver esta situación. Sustituyendo valores, me queda que 25 al cuadrado es igual a 7 al cuadrado más b al cuadrado. Bien, utilizando nuestra calculadora, tenemos que 25 al cuadrado nos da 625. Y 7 por 7 es 49. Más b cuadrada. Bien, de aquí solo nos queda despejar el valor de b. Entonces, b cuadrada es igual a 625 menos 49. Esto nos da 576. Así que el valor de b cuadrada es 576. Pero como no queremos el valor de b cuadrada, sino solo el valor de b, le aplicamos la famosa raíz cuadrada. Sacamos raíz cuadrada a este valor y nos da 24. Por lo tanto, b, que sería la raíz cuadrada de b cuadrada, es igual a 24 unidades. La respuesta a este ejercicio sería que la altura de esta figura, para que se cumplan sus condiciones, debe medir 24 unidades. Ahí está. Entonces, ¿la mediana cuánto mide? La mediana mide 24 unidades. Bien, y así es como estamos aplicando criterios de semejanza y criterios de congruencia. Ya vimos dos casos. El caso número 1 es congruencia, dos figuras congruentes, y el caso número 2 sería semejanza. Bien, vamos a ver un par más de ejercicios. A ver cómo los podemos abordar. ¿Vale? Y te invito a que pauses el video en este momento, los resuelvas y posteriormente vengas a ver la solución. Ok, ya has terminado de hacer tus ejercicios. Vamos a ver cómo quedaría la respuesta a cada uno. Bien, en el primero me piden que determine el valor de X. Este sería el valor de X. Ok, me están mostrando que DE, este segmento DE, es paralelo a BC. Entonces puedo aplicar el teorema de Tales, donde los lados que se forman al trazar una paralela a un lado son proporcionales entre sí. Por lo que puedo decir 2x sobre 2x más 1 es proporcional a 4 entre 7. Cada parte es proporcional a la otra formada, donde el segmento que es paralelo intersecta. Bien, de aquí lo que estamos obteniendo es una pequeña ecuación. Vamos a despejarla. Recuerda que despejar es pasar elementos al numerador para que sea más fácil de resolver. En este caso el 7 está dividiendo, pasa multiplicando, que es la operación inversa. Entonces sería 7 por 2x es igual a 4 por 2x más 1. Entonces, multiplicamos 7 por 2, 14 veces x. Es igual a 4 por 2. Recuerda que aquí se aplica la propiedad distributiva. 4 por 2, 8.
Y 4 por 1 sería 4. Entonces, la relación original, la proporción original, se acaba de convertir en una ecuación lineal, mucho más fácil de digerir, más fácil de resolver. Continuamos con la solución. Este 8x que está sumando pasará al otro lado de la igualdad, haciendo su operación opuesta, que sería una resta. Así que si a 14 le quitamos 8, nos quedan 6 unidades. Entonces tenemos 6x es igual a 4, con lo que el valor de x es 4 sextos, o lo que es igual 2 medios, ya que si sacamos mitad y mitad, perdón, puse medios, sería 2 tercios, perdón. Mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. Entonces la respuesta es que x vale 2 tercios. Pero a nosotros nos piden, bueno, sí nos piden determinar el valor de x. Si nos pidieran determinar el valor de un lado, ¿qué haríamos? Sería 2 por 2 tercios y 2 por 2 tercios más 1. Pero en este caso lo que nos piden es el valor de x. Así que con esto ya concluimos. Bien, espero que les haya gustado esta forma de resolver. Bien, vamos a ver el siguiente. El siguiente caso me dice que BC, está aquí, vamos a marcar quién es BC. BC es congruente con AC. Te voy a ir marcando congruencias. Lado, congruente con lado. Recuerda que también hay ángulos opuestos que son congruentes. AD, AD es una altura, aquí así que forma un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Y CE también es congruente, CE es congruente y también es altura. Entonces ahí tengo, aunque no lo percibo, tengo varias figuras que pueden ser, pues digamos, útiles a la hora de probar que ADB, ADB, voy a cambiarle el color para que se mire. A, D, B es congruente con C, E, A. ¿Ok? Entonces, este triángulo queremos probar que es congruente con este otro. Ahí está. ¿Vale? Ese es el objetivo, probar la congruencia de esos dos triángulos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a ir revisando la información que ya tenemos. Ya tenemos que ambas son alturas, por lo tanto, este es un ángulo recto. Este es un ángulo recto. ¿Ok? Te voy a poner por acá los dos dibujitos. ¿Sí? El primero, A, B, D, ángulo recto. Y el otro triángulo sería el triángulo C, C, A, E, o C, E, A, que también forma un ángulo recto. ¿Qué sabemos además? Sabemos que BC es congruente con AC. BC congruente con AC. Por lo tanto, los ángulos que se oponen a BC y a AC son congruentes. Estos son el ángulo, voy a borrar la imagen para que se vea. El ángulo que se opone a BC, sería el que está aquí, es congruente con el ángulo, con el ángulo que se opone a AC, que sería esos dos ángulos, resulta que son congruentes. ¿Y qué ángulos son en las figuras que se formaron? Pues son el ángulo que se formó en A. Bueno, no, todavía no.
Ok, entonces estábamos en que el ángulo que se formó en A, todo el ángulo A, es congruente con todo el ángulo B. El ángulo A pertenece a este triángulo que tenemos aquí. Este ángulo A es congruente con este ángulo B. Pero además nos dieron como dato que AD es congruente con CE. Así que ya tenemos algunas cuestiones de congruencia. ¿Qué nos falta? Vamos a analizar. Si el ángulo en B, el ángulo en D que es recto, se conocen, el ángulo en A y el ángulo en E es recto, se conocen, entonces el ángulo que falta aquí en esta parte, miren, y el ángulo que falta en esta parte, también tienen que ser congruentes. ¿Por qué? Porque la suma de estos dos da lo mismo que la suma de estos dos, ¿sí? Al sumar el ángulo B de la figura 1 con el ángulo D de la figura 1 y al sumar el ángulo A de la figura 2 con el ángulo E de la figura 2, me dan un valor que es igual porque son congruentes. Entonces el valor faltante es lo que tengo que restar a 180 para que me dé, y eso ocurre en ambos casos. Por lo que entonces ya tengo tres ángulos que son congruentes. Así que aquí voy a aplicar el criterio ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Bien. No sé si se está entendiendo, ¿verdad? A mí me está costando trabajo explicarlo solamente con el dibujo. ¿Sí? Entiendo la dificultad que esto genera. ¿Sí? Incluso ahorita lo voy a tratar de explicar de nuevo de una manera más sencilla, a ver si ya queda más claro. Bien, pero aquí ya puedo garantizar que los dos triángulos que se formaron son congruentes, aunque lo que nos piden es que justifiquemos que ADB, el triángulo ADB es semejante al triángulo CEA, con lo que hablar de los tres ángulos era suficiente para hablar de semejanza, ¿vale? Pero en este caso incluso ya probamos no solo la semejanza, sino también la congruencia. Ambas cosas cumple semejanza y congruencia. Bien, si gustan, vuélvanlo a intentar, pausen, vuelvan a intentar, analícenlo y voy a volver a explicar desde cero para ver si nos queda más claro, ¿vale? Bien, vamos a comenzar de nuevo a hacer el análisis por si el anterior no quedó claro, que me parece que fue bastante confuso, bastante engorroso. Vamos a comenzar de nuevo. Bien, ¿qué conocemos? BC congruente con AC. ¿Dónde se encuentra en la figura? Vértice B, vértice C. Quiere decir que todo el segmento que estoy marcando en color rojo es congruente con el segmento AC, que estoy marcando en color rojo también. Por lo que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Ahí tenemos. Entonces, todo el ángulo A congruente con todo el ángulo B. Bien, borramos lo que sobra. Ya tenemos que A y B son congruentes. ¿Ok? Voy a escribirlo por aquí. A ver, déjeme lo pongo de otro color para que sea más claro. Ángulo en A sería el ángulo BAC congruente con el ángulo ABC. ¿Vale? Es lo que acabamos de demostrar con el análisis de esta primera parte. Continuemos con el análisis. Ahora, ¿quién con quién? Vamos a ver quiénes siguen con los elementos de congruencia. Me dice ahora que CE es congruente con AD. Vamos a verificar dónde se encuentra CE. CE es este segmento. Es congruente, quiere decir que mide lo mismo que el segmento AD. Este de aquí, AD. Pero además, al ser altura, las alturas se trazan
a 90 grados, es decir, perpendicularmente. Así que acabamos de generar otro dato nuevo que podemos utilizar. Vamos a apuntarlo. Otro dato. El ángulo AS es congruente con el ángulo ADB. Y además, miden 90 grados. Además, ¿vale? Ahí tenemos otro dato. Ahora, ¿qué figuras nos están pidiendo analizar o comprobar su semejanza o su congruencia? Vamos a analizar. Nos están pidiendo analizar la semejanza o la congruencia del triángulo ADB. Vamos a irlo marcando. ADB. Este triángulo. Bien. Lo voy a poner aquí. Voy a nombrarlo ADB. ¿Ok? Y el segundo triángulo que nos están pidiendo analizar es el triángulo CEA. CEA. Ahí está. Bien. Por su forma no se ven tan parecidos, ¿verdad? Pero recuerden que este tema no se trata tanto de lo que vemos, sino de lo que podemos demostrar. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a trasladar información de la que tenemos ya generada hacia las figuras. Por ejemplo, tenemos que el ángulo BAC, BAC, que en realidad representa el triángulo formado en A, ¿dónde estaba? Perdón, el triángulo formado en A, ¿sí? BAC o ABC, este triángulo formado en A, vale lo mismo que el ángulo ABC, que es el mismo, que es el mismo que formado aquí en B. ¿Ok? Estamos hablando de que es el formado aquí en A, y de formado aquí en B. Ya tenemos dos ángulos de estas dos figuras que son congruentes. Bien. Por otro lado, tenemos al ángulo AEC. Vamos a ubicar al AEC. AEC. Lo tenemos aquí en la figura y es recto. Es este de aquí. AEC. Bien. Y por otro lado tenemos al ADB. ADB. ADB sería este. En la figura está aquí. También sería recto. ¿Vale? Y como ya sabíamos, el segmento AD, que es la altura, es congruente con el segmento CE, que también es altura. Bien, si nosotros nos vamos a los criterios que conocemos, la suma de los tres ángulos de un triángulo debe dar 180 grados. Y eso ocurre en todo triángulo. Así que la parte faltante a cada triángulo debe tener exactamente la misma medida, ya que estamos hablando de ángulo congruente y ángulo congruente. Por lo tanto, lo que falta también debe ser congruente. Si con esto ya sacamos que los dos ángulos que faltan, el que se forma en A aquí y el que se forma en C aquí, son congruentes, ya con eso garantizamos los criterios de semejanza. Ángulo, ángulo, ángulo de semejanza. Pero además vemos que tiene lados correspondientes congruentes. Entonces, ese criterio de semejanza cambia al criterio ángulo, el de 90, lado,
AD, y ángulo, el que acabamos de calcular. Por lo que también podemos establecer un criterio de congruencia. Ambas cosas se pueden establecer. Bien, espero que ahora sí haya sido un poquito más clara la explicación. De todos modos, vamos a enfocarnos más en la solución de problemas, más que en la demostración de teoremas. ¿Sí? Bueno, les invito a que vayamos resolviendo ejercicios como el que tenemos acá. ¿Ok? Si gustan, los voy a ir pasando para que vayan tomando nota. ¿Vale? Ahí tenemos unos cuantos ejercicios. No sé si me hizo falta alguno, creo que no. Ahí está. Que nos pueden ser de utilidad a la hora de resolver un problema de evaluación. Bien, por ejemplo, este triángulo que tenemos me dice que AC, vamos a ubicar donde queda AC. AC es todo este lado. Y BD son segmentos perpendiculares entre sí, que significa que forman ángulos de 90 grados. B es el punto medio de AC. ¿Qué significa que sea el punto medio de AC? Significa que divide AC en dos partes iguales. Entonces, AB congruente con BC. ¿Vale? De aquí se desprende que AB, es congruente con BC. Son iguales. ¿Ok? Y además vemos que en la figura BD es altura y mediana. Así que ya tenemos también que BD es congruente consigo misma. ¿Ok? Entonces, ¿qué criterio se está cumpliendo acá? Se está cumpliendo el criterio lado, ángulo, lado, para ambos triángulos. Por lo tanto, los dos triángulos que voy a marcar como 1 y 2 son congruentes entre sí. El triángulo ABD o ADB, ¿sí? El triángulo ADB es congruente con el triángulo CCDB. ¿Ok? El triángulo 1 congruente con el triángulo 2. Bien. ¿Qué se concluye aquí? Ya con eso pudimos demostrar que son congruentes. Si los dos triángulos son congruentes entre sí, perdón, entonces sus partes correspondientes también lo son. Por lo que el ángulo A es congruente con el ángulo C, lo cual quiere decir que la medida de A es igual a la medida de C. Entonces, de aquí se desprende que 3x más 10 es igual a 6x menos 5. Resolvemos. Bien, recuerden que se trata de pasar los valores que tengan incógnita de un lado y los que sean solo números del otro, luego reducir términos semejantes. Y de aquí despejar la incógnita. Recuerden que pasan con operaciones inversas. Aquí el menos 3 está multiplicando, pasa dividiendo con todo y su signo. Así que aquí la respuesta es 5. La medida de x es 5. Entonces, la medida del ángulo A, ¿cuánto vale? Vale 3 por 5 más 10. Esto es 15 más 10, 25. La medida de A es 25 grados. Y como el ángulo C es igual al ángulo A, entonces también mide 25 grados. Bien, chicos. Así es como se van resolviendo este tipo de ejercicios. Bien, vamos a analizar el que sigue. Dice, dos ángulos de un triángulo miden 45 más x y el otro 45 menos x. ¿Cuál es la medida del tercer ángulo? Bien, este teorema es muy sencillo. Es teorema de suma de ángulos.
Entonces, ¿qué tendríamos? 45 más X más 45 menos X, ¿ok? Más un ángulo Y, ay, perdón, ya lo moví, más un ángulo desconocido al que le voy a llamar Y, es igual a 180 grados. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es jugar con las medidas que tenemos a ver cuál lo cumple. Bien, ¿qué podemos hacer entonces? Vamos a reducir términos semejantes. Esa es la ventaja, que al reducir términos semejantes nos va a quedar algo que va a ser más fácil de manipular. Por ejemplo, 45 más 45, eso nos da 90. Una X menos otra X se anulan porque se restan. Así que, ¿cuál será el valor de Y para que me dé 180? Creo que es bastante obvia la respuesta. Entonces la respuesta es, que incluso ya la tenemos visualmente, ya se la saben. La respuesta es que si a 180 le quitamos 90, esto nos da 90 grados. La respuesta es la D. Bien, es un teoremita muy básico de triángulos para repasar. Bien, vamos a ver el que sigue. Dice, en un triángulo ABC sobre AC se toma el punto D tal que AB es igual a BD igual a DC. Vamos a dibujarlo porque a veces no queda tan claro hasta que no se dibuja. A ver, en un triángulo ABC sobre AC, esta línea, se toma un punto un punto D, tomamos algún punto D, tal que AB, AB es igual a BD igual a DC. Ok. O sea, me están diciendo que estos tres, AB, BD y DC, son iguales. ¿Ok? Y luego me dicen, si el ángulo ABD, ABD mide 68, este de aquí mide 68, hallar el ángulo ABC. ABC, es decir, hallar todo esto, lo que falta. Bien, vamos a proceder. Aquí vamos a argumentar primero lo que vemos. De acuerdo a la información que nos han dado, el lado AB es congruente con el lado BD. ¿Ok? Por lo tanto, miden lo mismo. El lado BD es congruente con el lado DC. Es decir, miden lo mismo. Pero recuerden que tenemos un teorema que dice que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Entonces, ¿qué sabemos? Que el ángulo que se forme aquí será igual al ángulo que se forme aquí. Y el ángulo que se forme aquí será igual al ángulo que se forme aquí. Bien, vamos a proceder. Lo que ya sabemos del primer triángulo, voy a nombrarlo, sería el triángulo BAD. Lo voy a dibujar en vertical, así. Es que aquí mide 68 grados, pero desconozco los dos ángulos de la base, solo sé que ambos son iguales. ¿Ok? Con esto puedo tener esa respuesta que estoy buscando. ¿Cómo? Si yo sumo los tres ángulos, me debe dar 180. ¿Sí? 2x, ¿por qué 2x? Porque aquí tengo 2x, una y una son 2, más 68 es igual a 180 grados. Así que 68 es, perdón, ya lo estoy poniendo mal, es 180 menos 68 grados es 2x, despejando. Deshacemos la operación.
A 180 le restamos 68. Esto nos da 112. Entonces X es igual a 112 dividido entre 2. Esto es 56. El valor de X es 56 grados. Quiere decir que cada ángulo formado aquí mide 56 y el que se formó aquí en D, este, también mide 56. ¿Ok? Entonces, si esos ángulos miden 56, ¿cuánto mide lo que se forma aquí? Eso se llama suplemento. ¿Cómo lo haríamos? Sería el paso número 1. Paso número 2. A 180 le restamos 56. Y eso nos devuelve 124 grados. ¿Ok? Entonces tenemos un segundo triángulo. Vamos a ponerlo por de este lado. Un segundo triángulo. Que sería el triángulo DCB. Donde conocemos el ángulo que se formó en D. El de aquí. Y vale 124. Pero como los dos ángulos de la base son iguales, entonces cada uno vale Y. Haciendo un procedimiento similar, tenemos 2Y más 124 es igual a 180. Así que despejando me va a quedar que 180 menos 124 me dio 56 grados. Pero ojo, esto es Y por 2. Una sola Y sería 56 entre 2. Esto es 28 grados. Bien, entonces ya tenemos el valor de Y, que es este valor que se formó aquí, el cual equivale al que nos hacía falta aquí en la figura. Así que ya tenemos que el ángulo que está en B, en la figura original, es 28, perdón, 28 más 68. La respuesta es, el ángulo formado en B mide, mide 68 más 28, esto es 96 grados. Entonces la respuesta es 28 más 68 igual a 96. Ahí está, chicos. Bien, pues espero que este breve repaso de ejercicios de semejanza y congruencia y solución de triángulos nos sirva para repasar para nuestro examen de lunes. ¿Sí? Esperen hoy en la tarde-noche la publicación de otros videos más de estos temas de repaso y sigan leyendo su compendio y pues una disculpa por la voz que anda un poquito ronco y por eso se me escucha un poquito diferente. Nos vemos en el siguiente video.